Muy buenas amigos, hoy os vamos a ofrecer una pequeña guía sobre los valores más importantes de la sociedad china. Y para ello hemos venido otra vez a las afueras de Changsha para explorar estos pequeños pueblos en compañía de Baby y su abuela. Bueno, ayer estuvimos todos juntos, hoy las dos señoritas que faltan han preferido quedarse en casa porque hace bastante calor. Estamos contentos de que nos dé el sol a gusto porque nos hemos pegado una temporada de lluvias sin tregua, pero ya sabéis que a estas les da un poco de miedo ponerse morenas. Antes de empezar tenemos que hablar de las limitaciones de este vídeo porque vamos a tratar un tema complejísimo que no se puede resumir en 10 minutos. Bueno, ni en 10 minutos ni en una hora seguramente. Nosotros lo que os vamos a intentar ofrecer es una pequeña introducción para animaros a investigar más por vuestra cuenta. Si queréis ir más allá, os puedo dejar un enlace a mi tesis, que es de acceso gratuito a través de la Universidad Pública de Navarra, y a partir de ella también podéis acudir a la bibliografía que consulté. Primero tenemos que tener en cuenta que en China las religiones de salvación no fueron tan importantes como en muchos países occidentales. A ver, aquí hay religiones de salvación, mucha gente participa en sus prácticas, pero cuando les preguntas, la gran mayoría te dice que no creen. Ya sé que hay gente que cuestiona esto diciendo que se debe al control que ejerce el gobierno, pero yo hice una encuesta a los estudiantes de la Universidad de Wuhan y obtuve resultados muy parecidos a los oficiales. Ya sabemos que esto no demuestra nada, que es solo algo personal, pero a ver, Lele, ¿tú te consideras creyente? No. Pero a que cuando te tocó hacer los exámenes de acceso a la universidad, por si acaso fuiste al templo de tu pueblo a rezar. Sí. Yo creo que esta lógica que aplican muchos chinos de rezar o llevar a cabo ciertas prácticas religiosas o mágicas por si acaso, por si funcionan, tiene mucho que ver con la llamada apuesta de Pascal, que es un planteamiento lógico que nos anima a creer y a practicar porque no podemos estar al 100% seguros de que no funcionan. Luego hablaremos de los valores heredados de las religiones de salvación en China, pero antes hay que aclarar otras cosas. Hay personas que piensan que si no crees en una religión no puedes ser buena persona, y yo puedo comprender esa postura, pero no la defiendo, entre otras cosas porque me he molestado en estudiar las religiones desde el punto de vista sociológico. Si nos lo permitís, vamos a sentarnos un momento a la sombra de esta casa rosa porque ya hace un calor bastante serio. Nosotros ya sabéis que siempre que podamos vamos a grabar fuera, pero ya no somos unos jovenzuelos. Cuando estudiamos o comparamos la ética y la moral de diferentes civilizaciones o países, generalmente nos encontramos con un consenso sobre el hecho de que prácticamente en todas partes hay una regla básica con dos formulaciones que son la regla de oro y la regla de plata. La regla de oro básicamente te pide que trates a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, y la regla de plata es lo mismo pero en negativo: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen. Y este principio fundamental también nos lo encontramos en China, por supuesto. Yo personalmente creo que es algo universal porque está estrechamente relacionado con nuestra capacidad natural, por así decirlo, de empatizar. O sea, los seres humanos tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de los demás y comprender su bienestar y su sufrimiento, y de ahí que esta norma nos la encontremos en todas partes. Ya sé que hay gente que os intenta convencer de que este país es un sin Dios, de que aquí nadie ayuda a nadie, y para ello se dedican a seleccionar vídeos o a contar anécdotas de forma bastante falaz, pero yo, después de una tesis doctoral sobre la ética tradicional en este país y después de casi 10 años viviendo aquí, no puedo decir que los chinos sean peores personas que los españoles, por ejemplo. Yo creo que ese discurso de superioridad moral con el que muchos medios de comunicación occidentales hablan sobre China no lleva a ninguna parte y además es muy fácil darle la vuelta. Se puede decir que en China hay diferentes capas de valores, aunque somos muy dados a mezclarlos, porque este no es un país tan ortodoxo en esas cuestiones. Ya tenemos un espontáneo. Cheli, 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 cheli. Ni hao. Esa tendencia a mezclar la veremos más claramente cuando hablemos de los valores religiosos, pero antes tenemos que hablar de los valores familiares. Dentro de lo familiar también podemos encontrar ideas religiosas, por supuesto, pero hacemos esa distinción porque creemos que en este país la educación familiar está dominada principalmente por los valores del confucianismo, que no es una religión de salvación. El confucianismo es una corriente de pensamiento que está en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. ¿Por qué? Pues porque aunque está muy presente en
en la mentalidad de la gente apenas hay templos ni tampoco misas confucianas, por así decirlo. Hay zonas del país en las que sí, tiene una base material más tangible. Puedes ver y tocar el confucianismo, pero yo creo que tiene una influencia muy difusa que se transmite sobre todo de padres a hijos, aunque también se enseña algo en las escuelas. El confucianismo nos anima a ser buenos entre padres e hijos, y la idea más importante es la de xiao. Esto se suele traducir como piedad filial y consiste principalmente en tratar bien a los padres, respetarlos y cuidarlos cuando se hagan mayores. O sea, desde el punto de vista tradicional tienes que obedecer y honrar a tus padres, y lo normal es que ellos también se porten bien contigo, pero no son obligaciones que están a la par, porque el confucianismo es esencialmente jerárquico y los padres están por encima de los hijos. El confucianismo establece que primero están los mayores, no solo entre abuelos, padres e hijos, sino también entre hermanos o primos. Por ejemplo, si Bebe tuviese una hermana mayor, tendría que hacer lo que dijese. Pero si surgiese una disputa por un juguete, la hermana mayor tendría que dejárselo a Beibei. O sea, puedes estar subordinado y a la vez mimado, que es lo que pasa con muchos niños de este país. Porque aunque en teoría la moral confuciana dice que los padres están primero, en la práctica es muy habitual que estos estén esforzándose mucho o sacrificándose por el bien de sus hijos. La principal diferencia que veo con respecto a muchos países occidentales es que aquí hay un mayor consenso sobre eso de que los padres saben qué es lo mejor para ti. Si obedeces y sigues sus planes te van a poner las cosas lo más fácil posible, pero si te rebelas a lo mejor lo pasas mal. En cualquier caso, esto es la teoría. Luego cada familia en gran parte lo hace a su manera. Puede haber familias en las que los padres se sacrifican un montón y los hijos no hacen nada, y otras en las que ocurre al revés, que los hijos están venga a estudiar y venga a trabajar y los padres no pegan un palo al agua. Y lo que te encuentras más a menudo es un grado medio que no es tan diferente de la realidad familiar de muchos países con diferentes tradiciones. Si nos pusiésemos en plan ortodoxo, al hablar del confucianismo tendríamos que mencionar las 3 reglas cardinales y las 5 virtudes constantes, que en mandarín se denominan como Lele, San Gang Wu Chang. aunque hoy en día parte de ellas son consideradas ideas antiguas. Las 3 guías cardinales vienen a decir que los amos, los padres y los esposos están por encima de los súbditos, los hijos y las esposas respectivamente. Hay cada vez menos personas que defienden estos planteamientos, pero todavía tienen su influencia. Las 5 virtudes más importantes serían la benevolencia, la rectitud, el decoro, la sabiduría y la integridad, aunque puede haber debates sobre la forma de traducirlas e interpretarlas. Yo creo que estas virtudes se mantienen bastante bien en la China actual. Otra cosa es que luego a lo mejor le preguntes a alguien en la calle y no se la sepa, pero esto también pasa con los 10 mandamientos, por ejemplo. Que no te sepas los 10 mandamientos no implica que no los respetes. Por cierto, la moral confuciana también tiene mucho que ver con el esfuerzo en el trabajo y con el ahorro, 2 factores que se suelen considerar importantes a la hora de explicar el éxito económico de este país. Antes hemos mencionado que esta doctrina, entre comillas, también se enseña en las escuelas. Y es verdad, los adolescentes estudian los clásicos del confucianismo, pero yo creo que se hace sobre todo por su interés literario, histórico o filosófico y no tanto como una enseñanza moral. Es decir, las clases sobre confucianismo no son como las catequesis de los países de herencia católica. En China no se enseña religión en las escuelas, pero sí en las familias y en los templos, sobre todo en los de los credos oficiales, que son el cristianismo protestante, el católico, el islam, el budismo y el taoísmo. En China también puede haber gente que crea en otras religiones, pero estas no gozan del apoyo del Estado. Y cuidado, porque esto también afecta a tradiciones chinas con una larga historia como la de la religión popular. Esta es una categoría muy discutida porque se refiere a una realidad muy compleja. En China a menudo te puedes encontrar pequeños templos, ermitas o altares en honor, por ejemplo, de los dioses de la tierra. ¿Y eso a qué organización o a qué credo pertenece? Y luego están las religiones o las creencias de las minorías, entre las que podemos encontrar el chamanismo. Pero incluso si nos quedamos con lo fácil, entre comillas, que serían las 5 religiones oficiales, nos podemos encontrar con una realidad muy desconcertante para alguien venido de un país con una herencia cristiana, por ejemplo. Porque aquí no es nada raro, de hecho a mí me pasó con la encuesta que he mencionado al comienzo, que al preguntar a la gente el tipo de prácticas religiosas que mantienen, te mencionen varias. De acuerdo con los resultados que obtuve de la encuesta de mi tesis, había gente que unos días se consideraba budista y otros cristiana. Otros también se consideraban confucianos y taoístas.
Y también salió alguna combinación curiosa con el Islam. A ver, una pequeña aclaración, en realidad mi encuesta no dice nada nuevo, el sincretismo de los chinos es algo bien sabido desde hace mucho tiempo. Y con ello solo quiero decir que en muchas familias religiosas no es nada raro que una abuela sea budista y la otra cristiana. Y en ese tipo de hogares, ¿qué valores se inculcan a los nietos? Pues es muy difícil predecirlo. En los primeros años después de que llegase a China se habló mucho del creciente interés de los jóvenes por el cristianismo. Pues bien, yo creo que ahora mismo esto está en retroceso y no creo que se deba tanto a la supuesta persecución por parte del gobierno, porque el cristianismo aquí puede llegar a tener privilegios que se niegan al budismo, la religión de salvación mayoritaria. Ya os lo enseñamos con la enorme presencia que tiene en las navidades en las calles. Y aquí eso de mostrar símbolos religiosos en espacios públicos está muy controlado. Yo creo que esa sensación personal de que los jóvenes chinos ya no están tan interesados por el cristianismo se debe a que hay cada vez menos de ellos que ven a las potencias de herencia cristiana como un modelo a seguir. Además, esos países son los que más están criticando a China y ya os hemos dicho muchas veces que aquí el patriotismo es un valor muy importante. Luego están los valores fundamentales del socialismo con características chinas que se han promovido mucho en los últimos años. De hecho, nos los podemos encontrar en todas partes. Eso es, a menudo desde los medios de comunicación de masas occidentales, cuando se habla de la propaganda china, se enfatiza el culto a la figura de los líderes. Pero en realidad estos valores han recibido mucha más publicidad y es más fácil encontrártelos en todo tipo de espacios públicos. Es decir, es mucho más probable que yo me encuentre con un cartel que promociona los valores fundamentales del socialismo con características chinas que uno donde aparezcan los más altos líderes. En total son 12 valores y están ordenados en 3 tipos: los nacionales, sociales y personales o individuales. Dentro de estos últimos encontramos el patriotismo que acabamos de mencionar, la dedicación, la integridad, que también aparecía entre las virtudes confucianas, y la cordialidad. Los valores sociales son la libertad, la igualdad, la justicia y el Estado de Derecho. Y en cuanto a los nacionales, tenemos la prosperidad y la fortaleza, que van combinadas en un término chino que es el de Fujiang, la democracia, el civismo y la armonía. En otros vídeos ya hemos hablado sobre lo diferente que puede ser la interpretación de estos valores aquí, pero lo importante aquí, aunque apenas se está hablando de ello porque muchos no se han enterado todavía, es que la promoción de estos valores va de mano de la construcción del ya citado Estado de Derecho. China quiere tener un Estado de Derecho a la altura de los países desarrollados, y esto también es algo que lo vemos en todas partes, aunque no os lo cuenten. Ahora bien, ya os hemos contado muchas veces que este es un país bastante dado a aquello de echa la ley, echa la trampa, porque el hecho de redactar o aprobar más leyes no implica necesariamente que los ciudadanos nos vayamos a comportar de forma más civilizada. Por eso se está haciendo un esfuerzo cada vez más grande en las escuelas, y yo tengo la sensación de que las nuevas generaciones vienen mejor formadas en materia de ciudadanía. Y muchas veces te encuentras con que ellos nos corrigen a los mayores y nos dicen, por ejemplo, tienes que ponerte el cinturón de seguridad, no puedes conducir tan rápido, no hay que pedir tanta comida porque luego no la aprovechamos, o hay que organizar la basura correctamente para que se pueda reciclar mejor. Y solo son unos pocos ejemplos de cosas que antes no estaban tan claras. Ahí es donde se están cociendo los cambios en las conductas de la sociedad china, y no a través del sistema de crédito social ni de esas historias que os cuentan de puntos que te dan o te quitan en función de comportamiento y que son pura fantasía de la propaganda anti-china. Yo estoy bastante seguro de que la generación de Beibei será bastante más cívica que la de sus padres. Pero que no se olviden de que seguimos siendo sus padres y nos tienen que respetar, que sin nuestro esfuerzo no estarían donde están. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!